Hola chiquillos, ¿cómo están? Lamento no poder haber hecho las clases a través de la plataforma, no se me hizo cómodo. Sentí que las clases que hice no estuvieron como al nivel de, no sé si elasticidad ya tilde ahí, pero me suena que sí. No estaba al nivel de lo que yo quería hacerlo presencialmente, ¿me cachan? Entonces por eso prefería hacer el video, así es como entrego las pautas a mis alumnos para los exámenes de grado. Yo creo que va a cambiar esta modalidad porque vamos a utilizar Zoom ahora a través de Canvas. Y aún así va a tener problemas en la pizarra, pero ahí lo vamos a solucionar. Esta primera ayudantía es con respecto a lo que vimos en clase, la clase que tuvimos presencial, que era una introducción a la elasticidad de demanda y ver los análisis en base a, por ejemplo, cambio por impuestos dentro de un mercado, eh, caídas del precio de, del cobre, por ejemplo, entenderlo, cuánto es la variación y por qué puede surgir y cómo nos puede afectar desde el análisis microeconómico. Bien, lo primero que vimos fue elasticidad de demanda. ¿Ya? Ahí básicamente lo que analizamos fueron los tipos de elasticidad. Ya tenemos demandas inelásticas, ¿ya? Y demandas elásticas. Okay. Lo que quería rescatar de esto era el análisis gráfico, el cual nos permite entender un poco cómo se comporta la cantidad, que es lo importante, con respecto a un cambio en los precios. ¿Okay? Ya tenemos, vamos a ver que tengo una variación de los precios, ya sea que suban o bajan los precios. Ya, parece que se me... Bueno, ahí, espero que se entienda. Eh, y acá también si tenemos un cambio en los precios, vamos a ver que la cantidad va a cambiar de distinta manera, ¿cierto? Entonces esto sería una demanda inelástica, donde una variación de los precios genera un cambio en la cantidad pero en menor proporción. Entonces acá hacemos análisis porcentuales, ¿ok? Como les dije antes, la elasticidad de demanda es con respecto siempre a la cantidad, entonces tengo que la variación porcentual de la cantidad es menor a la variación porcentual de los precios. Eso en sí lo que queremos es la respuesta nosotros cuando hablamos de elasticidad, que no se lo olvide, que eso es lo más importante. Y acá tenemos que una variación porcentual de la cantidad es mayor a la variación porcentual de los precios, es decir, ante un cambio muy bajo, poco, en los precios la cantidad varía mucho más grande en términos porcentuales, ojo. Bien, eso. Y ahí recordar que una elasticidad de precio menor a 1 era demanda inelástica y una elasticidad de precio mayor a 1 era demanda elástica. Eso como lo obteníamos de la fórmula. Ya, es súper sencilla, la fórmula es la variación porcentual de la cantidad con respecto a los precios. Y recordar que en valor absoluto, en caso de que en el control les diga, por ejemplo, la elasticidad de la demanda, elasticidad de precio, ojo con esto. Ya, ahí menciono elasticidad de la demanda, pero estoy hablando de elasticidad de precio. Hay dos elasticidades más. Entonces, lo que estaba diciendo antes, ante una variación de los precios, ¿cuánto es lo que varía la cantidad? Entonces yo les podría decir la pregunta, si la elasticidad de precio y la demanda fluctúa entre 0,5 y 0,7, ah, perfecto, me está indicando que la gráfica debo hacerla así porque es valor menor a 1. ¿Se entiende? Eso. Ahora vamos a ver la aplicación en lo que vimos en la ayudantía. ¿Ya? Ahora estoy resumiendo lo que vimos en la clase porque parte de ustedes también, la pega usted haberse conseguido esa clase. ¿Ya? Entonces, análisis con impuestos. Tengo impuesto con demanda inelástica. ¿Ya? Inelástica. No es lo mejor mi letra, pero filo. Entonces, tengo ahí la oferta da lo mismo, puede ser unitaria y la demanda
e inelástica. Entonces, ¿qué queríamos rescatar de esto? Era un análisis con impuestos, con demanda inelástica. El impuesto lo que hace, para los que se acuerdan en microeconomía, es reducir la cantidad que se transa en un mercado. ¿Ok? Por lo tanto, desde la cantidad analizo hacia arriba. Ahí voy a tener, por ejemplo, un precio ofrecido menor al precio en equilibrio. Recordad que cuando el mercado está en equilibrio, ¿cierto? Acá significa que el precio que está dispuesto a recibir el consumidor, a pagar el consumidor, es lo mismo que está dispuesto a recibir el productor. Entonces el impuesto lo que hace en sí va a generarme dos tipos de precios. Uno para el productor, que es menor al de equilibrio, es decir, gana menos lucas con el impuesto. Y un precio que paga el consumidor mayor. Y si se dan cuenta, con el análisis de demanda inelástica, donde hay una mayor diferencia entre el precio de equilibrio versus el ofrecido y el demandado, claramente el demandado es mayor. Eso se debe a que, como estamos analizando el precio de demanda y la demanda inelástica, la variación del precio es mayor a la de la cantidad, aplicando la elasticidad. Por lo tanto, ¿cómo se responde esto? Esto tiene un foco a que el impuesto con demandas inelásticas lo que busca es generar una mayor recaudación, que esta es la recaudación tributaria, que una disminución de la cantidad, como por ejemplo el impuesto a los cigarrillos, ¿ya? Y donde los oferentes tienen muy bajo en excedente, ¿cierto? Y eso, y al final lo que uno dice es que el consumidor se lleva mayor parte del impuesto. Ambos sufren con el impuesto, pero el consumidor más porque hay una mayor diferencia entre los precios de demanda con el de equilibrio que el de oferta con el de equilibrio. Bien. Otro análisis que hicimos en ayudantía, ¿ya?, fue analizar las demandas internas versus, internas me refiero a la demanda nacional, por ejemplo la demanda por cobre en Chile versus la mundial, ¿se entiende? Entonces acá tenemos Chile, China, el mundo, ¿ya? Mundial. Y voy a hablar del caso en el ejemplo que hice en clase de China, por eso puse China, me equivoqué. Ok. Entonces el primer tema que les pongo ahí, cómo debiesen comportarse las elasticidades de cada demanda, es decir, de la interna y la externa, ¿ya? Entonces vimos en la clase que la demanda interna es más inelástica que lo que puede ser una demanda mundial. Por el solo hecho que tienen que entender que acá el mundo en sí, la demanda mundial, va a tener muchas más opciones de sustitutos o en otros casos otros productores u oferentes de cobre, ya que no solamente Chile, ¿cierto? Y donde en esta demanda mundial, China para Chile representa un importante consumidor, por así decirlo, versus lo que pueden ser otros países. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Voy a dar un ejemplo de cómo el precio del cobre, por ejemplo, esto que estamos hablando del cobre, del precio internacional, el precio mundial del cobre, se ve afectado con el tema del coronavirus, ¿cierto? De que China se cierre o básicamente de que disminuya su producción, ¿ya? Entonces, recordar que con el precio internacional, dentro de un gráfico de oferta y demanda, podemos analizar, esa es la demanda interna, ¿cierto? Esto es lo ofrecido internamente. Es decir, todo lo que se produce que hasta acá, solamente se consume esa parte nomás, que es la interna. Y todo esto tiene la ventaja de que se exporta. ¿A quién se exporta? Al resto del mundo, a esos precios. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta a Chile el precio del cobre, dado que China disminuye su producción o cierra su economía, dado el tema coronavirus, ¿cierto? Entonces ahí vemos que si China tiene una representación importante de los consumidores de Chile por cobre, ya, y en el mundo en sí China obviamente es un consumidor importante de cobre, va a generar una baja en la demanda mundial,
relevante que va a generar una baja en los precios. El precio del cobre baja. Y eso cómo nos perjudica a nosotros, en que al disminuir los precios, ya las exportaciones se reducen. ¿Ya? Eso es una mirada microeconómica y lo relevante de lo que es el precio del cobre para nosotros. Por eso, recomendación siempre ver cuándo está el precio del cobre. Y les dejo como tarea pensar qué relación tiene eso con el valor del dólar, porque sabemos que hay una relación inversa entre el precio del cobre y el dólar, pero me gustaría que la piensen y entiendan por qué al bajar el precio del cobre aumentaría el dólar. Eso fue lo que vimos en la primera diapositiva.